Aleluya. Cristo vive. Amén. El verso 7. El evangelio a los gentiles. Amén. Amén, amén, amén. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo, como de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todo y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Señor, gracias. Estamos en esta noche, Señor amado, con el firme propósito y deseo de aprender de ti. Amén. Padre querido, a través de la obra gloriosa de tu Espíritu Santo, yo quiero que tomes la mente y los corazones de mis hermanos y ayúdales a entender tu palabra, Señor. Aleluya. Tú eres la luz, tú eres la vida, Señor amado. Necesitamos aprender, necesitamos que tú nos hables y que podamos sentirnos comprometidos, Señor, con esta palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús.
Ayuda, Señor, desde el más pequeño, Espíritu de Dios, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor. Abre nuestro entendimiento. Trae luz, sabiduría, conocimiento de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, sé con nosotros. Sé aquí en medio nuestro, Señor. Espíritu de Dios, paséate, enséñanos, guíanos, oriéntanos, encamínanos a toda verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy las gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Amén. Preste atención. Yo quiero comenzar tomando esa palabra del verso 19. Verso 19. En la parte final donde Pablo dice, la parte final, verso 19. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Eso. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Para entender un poco el pasaje que leímos, tiene que ver con esto. Resulta que el apóstol Pablo, él habla que él es el apóstol de los gentiles. Y hablando de Cristo, dice que él fue llamado para los de la circuncisión. Y mientras leíamos, cuando dice y otra vez, y otra vez, y otra vez, y menciona hasta Isaías, lo que Pablo está dando a entender es que cuando él se refiere a Cristo, que él ya venía, ya la Biblia hablaba de que él iba a tener un encuentro con su pueblo y también con los gentiles. Y nosotros lo podemos ver después, porque tenemos la palabra y está escrito. Pero cuando Pablo menciona esto, él habla de que ya estaba escrito. Hoy podemos leer el libro de Romanos, pero cuando Pablo menciona esto y luego fue escrito, él estaba tocando algo que tenía que ver con lo que ya habían dicho los profetas. Amén. Amén. Luego, este hombre de Dios, el apóstol Pablo, menciona algo que en esta noche, o conforme Dios nos guíe, hermano, es importantísimo que nosotros lo podamos notar. Es importantísimo. Él dice que él ha llevado el evangelio y lo ha llenado todo, desde Jerusalén hasta los ilíricos. Jerusalén, una ciudad, un lugar. Los ilíricos era una región. Luego nosotros, leyendo la Biblia, podemos entender que no solamente fue a ese lugar, sino que Pablo en los viajes misioneros recorrió todo. Aleluya. Todo lo entonces conocido, hermanos amados, llevó el evangelio más allá de lo que nosotros tal vez nos podríamos imaginar. Ese hombre recorrió muchos lugares. Amén. Y él dice esta palabra: lo he llenado del evangelio todo. Aleluya. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hizo a este hombre tener esa pasión por llevar el evangelio? ¿Qué es lo que movió a este hombre a llevar el evangelio más allá? ¿Qué es? Vamos a tratar de verlo, porque tiene que ver con nosotros. Sí, tiene que ver con nosotros. Gloria a Dios. Porque lo que a este hombre le pasó, también nos ha pasado a nosotros. Porque lo que este hombre menciona es importantísimo para que nosotros podamos entender, hermanos amados, el por qué tenemos nosotros que llevar a cabo lo mismo. Amén. Hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino con un mensaje. Todos nosotros sabemos que el evangelio, la buena nueva de salvación, vinieron de arriba, de Dios. Y a través de Jesús no solamente vino el mensaje, a través de Jesús también el Padre Dios proveyó al Salvador.
Cuando Cristo comenzó a ministrar y a predicar, Cristo se presentó no solamente como el Salvador, sino que Él hablaba del mensaje, ese mensaje de las buenas nuevas. Cristo era un instrumento que Dios utilizó a su Hijo para traer salvación. Luego nosotros vamos a ver, hermano, cómo el Señor levanta 12 hombres. Y estos hombres le entregó algo, les dio algo. ¿Qué era lo que les dio? La responsabilidad de seguir llevando el Evangelio, de seguir predicando. De ahí los pasajes que nosotros conocemos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Escuchen, pasajes que lo conocemos, que sabemos, como le llama la Biblia, la gran comisión. Y ellos siguieron llevando el Evangelio. Escuchen. Pero, hermanos amados, es necesario que nosotros podamos entender o ver cosas bastante necesarias para poder entender esta situación de lo que es la predicación del Evangelio. ¿Y a qué me refiero? Cristo sabía que tenía poco tiempo, Él sí lo sabía. Amén. Él sabía que no iba a estar, yo tengo pastoreando 35 años. Jesús solamente le bastaron 3 años. Y por ahí dicen algunos que fueron 3 años y medio. Yo tengo 35. Muchos pastores tienen 50. Mucha gente ha muerto predicando el Evangelio. A Cristo le bastaron 3 años. Los preparó, los capacitó, los instruyó. Les dijo todo lo que tenían que hacer. Y le dejó la gran comisión. Vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. Amén. Pero no solamente eso le dio. No. Jesús sabía la gran responsabilidad que ellos tenían con esto de la gran comisión. Les digo algo más. Que ellos tenían que esperar, hermano, la venida del Espíritu Santo o el Consolador. Amén. Amén. La venida del Espíritu Santo o el Consolador. Y yo quiero decir algo con respecto a esto. Cristo vive. Hermanos amados, nosotros le decimos a la persona que Cristo viene. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, le decimos a la persona que el mundo cada vez está peor, que las cosas están terribles. No lo decimos de loco porque no tenemos nada que decirles, no. Esa es una realidad escritural. Amén. Y nosotros hemos hecho conciencia de aquello. Y no solamente hemos hecho conciencia, tenemos nuestras ideas bien claras porque sabemos, hermano, que el retorno de Cristo es inminente y que en cualquier momento Él aparece. Esa es una realidad. Eso es una palabra juiciosa. Cuando digo juiciosa, ¿a qué me refiero? Que estoy diciendo algo que yo mismo lo entiendo. Aleluya. Y que yo sé que es una realidad. Amén. O sea, yo no les digo para asustarlo y que se entreguen, no. Yo le estoy diciendo algo que yo lo entiendo y que yo mismo sé que eso es mi realidad. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a mi Señor. Gloria a Dios. Hermanos amados, nosotros como iglesia hablamos de que Cristo viene. Nosotros sabemos, repito, que Cristo viene. ¿Por qué Él no ha venido todavía? Quiero que Dios le permita que usted razone. ¿Por qué no ha venido? Hay ciertos pensamientos que nos inducen a nosotros a ver una realidad. A ver una realidad muy objetiva, no subjetiva. Yo sí creo, no, objetiva, ¿qué? Puede ser esta noche, y no lo digo de loco, puede ser esta noche que Cristo venga. Gloria a Dios. Eso es serio, hermano, es bien serio eso. Yo no estoy diciendo algo simplemente para llenar un vacío, porque todos lo repiten, no.
Yo tengo bien en claro que Cristo Amén. viene. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué Cristo no ha venido todavía? Tal vez yo toco el pasaje de Pedro. Porque dice la Biblia que no quiere que nadie perezca. Amén. Es verdad, eso lo dice Pedro. Pero ¿qué podemos también entender nosotros? ¿Por qué Cristo no ha venido? Si Cristo no ha venido todavía, pueden haber dos grandes razones. La primera es, hermano, que Dios es, como dice Pedro, es tan misericordioso que Él, verdad, no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero ¿de qué manera esa misericordia de la cual habla Pedro se tiene que hacer real en nuestra vida y en la vida de las personas? Es cuando nosotros vamos a ellos y le hablamos del Evangelio, le hablamos de Cristo. Estamos cumpliendo ese papel de ser mensajeros atalaya hacia ellos. Entonces, ahí se puede manifestar la gracia y la misericordia de Dios a través de nuestra vida como un canal para que estas personas sigan alcanzando la misericordia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí podemos nosotros entender. Y luego se sigue predicando para que nadie en esta tierra diga que nunca le hablaron de Cristo, que nunca le anunciaron el Evangelio. El Señor Jesús en Mateo 24 dice, y este Evangelio del reino iba a ser predicado como una señal. El Evangelio, cuando nos paramos a predicar o le vamos y le decimos a la gente, a veces no todos tenemos la experiencia de que nos dice, yo me quiero entregar, es verdad, yo me siento mal, etcétera. No todos. Hay unos que rechazan, no quieren saber nada. El Evangelio tiene que seguir siendo predicado. Amén. Escúcheme, como testimonio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Terminó un año. Hermano, terminó un año. Examinándonos nosotros, ¿qué hicimos para Dios? ¿Cuál fue nuestro rol dentro de la iglesia? ¿Cuál fue nuestro rol en el ministerio que Dios nos dio? ¿Cuál fue nuestra posición al terminar el año? Nosotros estamos enseñando en la iglesia que los hermanos aprendan a dar gracias cuando termina un año, porque Dios ha hecho grandes cosas. Y a veces uno es mal agradecido, porque Dios sí ha obrado y ha hecho grandes cosas. Y uno no aprende a dar gracias. Solamente me acerco al altar para pedir. Pero también yo tengo que acercarme al altar y decirle, gracias Señor, porque tú obraste. Gracias Señor, porque tú respondiste a mi petición, a mi clamor. Nadie lo podía hacer, solamente tú. Yo me debo de acercar también a dar gracias. Pero a veces eso no ocurre. Y yo digo, estamos tratando de enseñar en la iglesia. Y este año me he dado cuenta que la mayoría de las iglesias lo han hecho los cultos de acción de gracia, donde ya no me acerco yo a pedir, sino a dar gracias. Porque termina un año y Dios se ha hecho grandes cosas. Cuando hay un corazón agradecido, si hay acción de gracia. El Salmo 100 dice que entremos por las puertas de los atrios de Jehová, en el templo de Jehová, con acción de gracia. Sí se hay que dar gracia. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Hermanos amados, escuchen. Es necesario entender esto. Terminó el año. ¿Y qué hicimos para Dios? Hace 2 días me invitaron a comer. Y el hermano que me invitó a comer, no es un hermano que tenga 10 años, tiene apenas 4 o 5 años. Pero él dice, yo reconozco, hermano, que Dios ha hecho tantas cosas conmigo. Y la única forma como me siento bien es sirviéndole. Quiero aprender más. Quiero servirle al Señor. Yo veo a muchos hermanos, cómo Dios lo usa, cómo trabajan. Yo también quiero. Cuando yo lo escuchaba a él, yo decía dentro de mí, si así fuera la actitud de muchos hermanos. Escúcheme, así yo decía dentro de mí, si así fuera la actitud de muchos hermanos, oiga, estaríamos en lo correcto. Termina un año
hermano, y una pregunta muy lógica es, ¿qué hemos hecho para el Señor? ¿Qué hemos trabajado para el Señor y su obra? Dios nos bendice materialmente. Ese es un deseo de Dios. La palabra enseña. Hay dones que Dios le ha dado a los hombres. Los quiere prosperar, los quiere levantar, los quiere engrandecer, les quiere dar vida en abundancia. Gloria a Dios. Él los quiere honrar a los hombres. Pero nosotros también debemos entender que tenemos que dar también para Dios. Y no me estoy refiriendo a plata, no. Mi vida, mi capacidad, mi intelecto, lo que Él está haciendo en mí, yo tengo que entregar de gracia lo que de gracia Él me está dando. Y esto tenemos que concientizarlo, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque puede pasar un año más y no ha pasado nada. No. Aleluya, santo. Esto que le estoy compartiendo, el Señor me puso en el corazón que le hable a la iglesia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Nosotros vamos a empezar un año más. Y estoy cogiendo por grupo a los hermanos. Así. Así. Y les estoy hablando. Empezamos un año más de trabajo. Y cada uno, no es necesario decirle, mire, la Biblia dice que tenemos que ir a predicar. No, usted ya sabe. Amén. Aleluya. Usted ya sabe. Lo que yo tengo que decirle es que tiene que haber más compromiso. Si el año pasado yo no hice lo que tenía que hacer, este año, Señor, me has concedido la oportunidad. Estamos empezando el nuevo año, el primer mes. Hay todo este año por delante para servirle al Señor. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria Un a Dios. aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Hermanos amados, estamos comenzando el año. En el primer mes. Ya termina el primer mes. Si hay algo que tenemos que tener en claro es que si el retorno de Cristo es eminente, una cosa es prioritaria. Eso está entre una de las cosas elementales de lo que estamos diciendo esta noche. Así como dijo Pablo, yo lo he llenado todo. Este hombre, algo lo movió. No me quiero adelantar a lo que tengo que decir, pero algo lo movió a este hombre. Y algo tiene que movernos a nosotros para llevar a cabo la obra de Dios. Después lo vamos a ver. Pero hermanos amados, estamos comenzando este año. Es necesario entender que es un nuevo año para servirle al Señor. Es un nuevo año de oportunidades. Yo tengo que concientizarlo. Tengo que trabajar, tengo que hacer algunas cosas. Este año igualmente, si yo tengo, diríamos, una empresa, un negocio, etcétera, todo esto, yo lo tengo que hacer. Dios está conmigo, yo le he puesto todo en las manos de mi Señor, pero muy aparte, el Señor también quiere